El Salmo 119 es, como muchos de ustedes saben, el salmo más extenso del libro de los Salmos. Este capítulo en particular está diseñado de un orden tan peculiar. En algunas versiones, en algunas Biblias, es el reflejo de un acróstico, y un acróstico que está basado en el alefato, como dicen, o en el alfabeto del idioma hebreo. Cada letra va indicándonos una porción en cada de sus versículos y va describiendo la intención. ¿Cuál es la centralidad del Salmo 119? Que el pueblo de Dios no se olvide del poder de la palabra que hay en Dios. Ese poder que nos fortalece, ese poder que nos da el aliento, ese poder que nos da la palabra de Dios, el motivo para seguir caminando. Y de este extenso capítulo, que es el Salmo 119, hoy solo quiero basarme en un versículo, y es en el versículo número 50. ¿Qué nos dice este versículo? Una promesa que quisiera que reflexionáramos, pero que también degustáramos. El concepto y la idea de degustar es saborear. Previamente, los versículos nos dicen en este salmo que la palabra de Dios es como la miel que destila del panal, que hay que saborear, ¿no? Es una palabra que no amarga, sino que le da dulzura a nuestro corazón. Y el Salmo 119, versículo 50, dice: Este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me das vida. En otras versiones dice: este es mi consuelo en la aflicción, que con tu palabra me das vida. Vean, solo en este versículo que hoy hemos seleccionado y que queremos destacar, que aquí hay unos motivos importantes para tomar en cuenta. El primero está que el salmista, como hemos leído, apela a un recuerdo, alude a un recuerdo, y aludir a un recuerdo significa a aquello que no se ha imaginado, no es algo que sucederá, es algo que lo tiene tan vivido, que le ha marcado, y que este aludir al recuerdo es también aludir a la experiencia propia. Es decir, el salmista, no solo en este versículo, sino en el resto de este extenso capítulo, nos habla del testimonio de un hijo o hija de Dios que ha logrado reconocer y que ahora no se olvida de un Dios que le ha acompañado a lo largo de ese camino andado. Y eso es a lo que me gustaría invitarte. Cuando leemos la palabra de Dios, no es solo lo que tendrás que hacer en un futuro inmediato, sino es el recordar de dónde Dios te ha levantado, de dónde Dios te ha sostenido. No hay mejor prueba de una manera fehaciente cuando el pueblo de Dios apela y echa a andar el testimonio de ese camino que tú y yo hemos andado. Así, así lo dice el salmista. Vayamos nuevamente a esta promesa que Dios nos comparte para esta ocasión. Este es mi consuelo en la tristeza. El salmista ha pasado, ha tenido otras rachas de desánimo, ha tenido otras rachas donde no se siente del todo bien, pero apela en el corazón a esas promesas, y al recordarse que así como sucedió en su momento este alivio, ¿crees que volverá a ser en este tu tiempo?
He allí en donde nosotros confirmamos que Dios no te va a abandonar. ¿De dónde te has levantado, hermana, hermano? ¿De dónde Dios ha sacado su brazo extendido para ayudarte? ¿De qué momentos? Y todos nos podremos percatar que el Señor nos ha levantado de momentos tan difíciles. ¿No crees que lo volverá a hacer ahora? ¿No crees que el Señor se dispondrá a hacerlo nuevamente? Pero hay algo más que me gustaría reflexionar contigo. No solo que el salmista nos invita a que no te olvides, que en los recuerdos te des la pauta para reconocer que así como Dios te sacó adelante tiempo atrás, hoy nuevamente lo hará contigo en este momento. Que así como Dios te dio la fortaleza cuando te sentiste débil, ahora lo volverá a hacer. El salmista dice, no me olvido de ese consuelo. Una persona cuando descubre que en Dios ha tenido el consuelo, esta palabra es tan hermosa y a la vez tan contundente, porque nos enseña, quien tiene ese consuelo es aquel que descubrió sentirse aliviado, es aquel que se sintió que aquello que le enfermaba, que le hacía mal, que generaba un malestar, pudo encontrar una mejoría. Este es mi consuelo, dice el salmista. En otras palabras, esto es donde encuentro el alivio, donde también encuentro el descanso. El salmista apela en la experiencia, en los momentos adversos, cuando esa realidad se vuelve una carga, se vuelve un gran peso que traemos bajo nuestras espaldas y que no nos hace bien. Por eso vuelve a ser el recordatorio, este es mi consuelo. El salmista está hablando nuevamente desde una realidad que no está siendo sencilla, pero no solo se acuerda de dónde Dios le levantó, sino que también está convencido que Dios volverá a levantarle nuevamente. Y tercero, este es el consuelo que encuentra el salmista, porque sabe que así como Dios reanimó tu corazón, reanimó tu alma, hoy está dispuesto a hacerlo. No lo olvides, por más difícil que esté siendo tu momento presente, apelemos al testimonio del pasado. Por eso, en el Antiguo Testamento, los profetas, los escritores bíblicos siempre decían, no te olvides del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Sara, el Dios de Rebeca. Quería darse a entender que este es el Dios de la historia que ha venido avanzando, caminando, acompañándote, sosteniéndote en medio del desierto. Si lo hizo antes, no lo dudes, lo va a volver a hacer en esta ocasión. Y continúa el salmista, este es mi consuelo, que en mi tristeza, fíjense, en mi tristeza alude a tres momentos: tiempo de dolor, no solo físico, sino también el dolor del alma. A veces el dolor físico se puede de alguna otra manera sobrellevar. A lo mejor existe un tipo de fármaco de tratamiento que aminora, pero hay un dolor más intenso que ningún medicamento logra quitar, y es el dolor interior, el dolor del alma. Y en esta experiencia, el salmista quiere volver a encontrar este alivio y ese consuelo que solamente Dios da. Hay tiempos de aflicción, tiempos donde nos sentimos abatidos, donde sentimos que esa tormenta se ha posado en nuestro presente y no vemos ese rayo de luz tal vez que nos pueda favorecer. Este es mi consuelo en medio de mi tristeza, dice el salmista, en medio de mi pena.
Y cuando nos encontramos en una situación que nos hace sentirnos en esa pena, también hace referencia a un tormento o a un sentimiento grande de tristeza. Son realidades que este sentimiento grande de tristeza es algo que no se disipa, que se profundiza y pasan los días y me siento triste. Bueno, en este momento que Dios nos recuerda, no te olvides, Salmo 119, versículo 50. Este es mi consuelo en la tristeza. En otras palabras, si te sientes afligido, si te sientes con dolor, si te sientes en una situación que te aqueja una pena, no te olvides, Dios alivia, Dios consuela, Dios reanima. ¿En dónde? ¿En dónde se hace presente esto? Y aquí viene la hermosa promesa de Dios. En sus promesas. En esas promesas o en esas palabras, dirá el salmista, que me dan vida. Cuando hablamos de una promesa, es difícil comprenderlo en el contexto del ser humano, porque hoy en día es muy incierto que cuando alguien nos promete, ponemos en duda si en verdad llegará a su buen cometido algo que se nos promete, o cuando yo prometo algo, muchas ocasiones terminamos fallando, es decir, traicionamos o se nos olvida, no le prestamos una prioridad. Por eso, confiar en un Dios de promesas es recordarle a la iglesia que Dios no falla, Dios es fiel. Y en esa promesa y en esa palabra de Dios es una señal que se vuelve este indicador de que ahí, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la pena, se asoma una señal que te dice, esto va a pasar, pero no estás solo, no vas solo, vas, vas acompañado del Señor. Y es ahí entonces donde se nos da un ofrecimiento. Y este ofrecimiento que lo podemos ver en toda la palabra de Dios, Él nos dice, yo estaré contigo día y noche. Aún en medio de nuestros desiertos, Dios estará con nosotros. Aún en medio de nuestras tormentas, Dios estará con nosotros. Allí, cuando resplandezca también un nuevo mañana, allí cuando se asome ese rayo de sol, por supuesto, Dios va con nosotros. Dios no traiciona, Dios es fiel. Y esa palabra, como dice este salmo, esa palabra nos da vida. Aquel que se sentía que ya no era posible seguir adelante, aquel que se sentía con sentimientos de claudicar, aquel que se sentía que le invadía y le sumergía la tristeza hondamente, cuando nos acercamos a esas promesas que son fieles de Dios a nosotros, allí nos vivificamos, es decir, allí nos sentimos completos. Y esa es la razón de esto que se desprende. Encontrar la plenitud en Dios significa me lleno. Llenarse es también reconocerse de aquel que se siente vacío. Pongo un sencillo ejemplo. Para que esta taza sea útil, ¿qué necesita? Necesita estar vacía. Si yo quiero disponer de algún tipo de líquido. Y una vez que esta taza tenga esa cualidad de estar vacía, podré llenarlo de lo que considere pertinente. Si tú quieres que Dios te llene, traiga plenitud a tu vida, no te dé ningún temor
reconocer, Señor, me siento vacío. Que sea la oportunidad para decir, allí donde me siento vacío, quiero que tú me llenes. Quiero que tú traigas esa plenitud. Si mi pena, mi dolor me han vaciado, que sea la mejor oportunidad para que Dios te llene de su amor, te llene de sus promesas. Pero no solo simplemente llenarme, sino que aquello a lo que voy yo alimentando, aquello a lo que me voy dando de esta bendición de la plenitud de Dios, no solo el llenarse es acumular, sino es compartir, es dar testimonio a los demás. Y así es como haremos que Dios pueda seguirse manifestándose en mi vida. ¿Te sientes vacío? Vamos a encontrar la mejor oportunidad para que Dios nos llene de esta plenitud. Sus promesas nos dan vida porque nos alientan. Si perdí el ánimo, si perdí la fuerza, si perdí las ganas de vivir, este es mi consuelo en tu palabra. Dice el salmista, en tu palabra encontraré esta vida que me da nuevamente la fuerza para seguir adelante. Y finalmente, las promesas de Dios no solo dan plenitud, no solo alientan, las promesas de Dios motivan. Cuando hablamos de motivos, estamos hablando que hay estos anhelos para seguir viviendo, estos anhelos para seguir adelante. Y esos anhelos son los grandes motores de nuestra vida que cada mañana nos hacen movilizarnos. ¿Cuál es la razón para seguir viviendo? Tus sueños, tus anhelos, tu familia, tus seres amados y sobre todo en esa misericordia que Dios ha hecho extensiva a sus hijos para seguir viviendo. No te olvides de esta maravillosa promesa que el Señor nos ha dado, la maravillosa promesa de que este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me das vida. En ella encontraremos plenitud, aliento, fuerza y motivación. Que el Señor encamine tus pasos y que el Señor, a través de su palabra, nos vivifique nuestro corazón.